Fue un gran Alex, tema. no te voy a mentir que un día yo acabé chillando. Yo acabé llorando en la Asamblea Legislativa, no sé, un jueves a las 2 de la mañana, porque yo dije, ya valí, no voy a ser concejal. No voy O a sea, entrar. no voy a llegar. Ajá. ¿Por qué? Porque acabo de ver cómo estos hijos de la hicieron su la. O sea, porque además es súper apasionante el ambiente que se vive Sí. allá. Pero ya estoy observando cómo, por culpa de esos 5 vatos que se sientan en la fila de allá, tu destino político o tu carrera Cambia. política está así. Claro. Entonces yo dije, pues ya valí, pues voy a seguir chambeando con todo el corazón. Pasar de este sentido de opacidad muy clásico de la izquierda, con origen, pues ya sabes, tricolor, aquí en la Ciudad de México, como a tener ya como esta, homogeneizar el poder, darle entrada a otras fuerzas políticas, hablar de las minorías, de fortalecer la democracia, el espíritu de la ley orgánica de alcaldías es eso, y también de nuestra constitución de la Ciudad de México, es esa intención, ¿no? A entender, por ejemplo, el acoso interno, ¿no? Cuando tú eres candidata juvenil y vas y le pides el voto a un vato y cuando le pones tanta atención a esa persona es porque quieres que vote por ti, porque quieres que se involucre en tu proyecto, Claro. porque quieres que crea en ti, no porque quieres acostarte con él, ¿no? Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast donde creemos que de política sí se habla y más los martes sobre la mesa. Hoy tenemos una invitada bien especial porque es una mujer que ha incursionado en el mundo de la política, que si de por sí es difícil, pues como mujer implica muchos más retos. Y no solo ha incursionado en el mundo de la política, sino que va creciendo y nada la detiene al parecer. También ya es una estrella de las redes sociales, la pueden ver en Sin Filtro por las noches con Genaro Lozano, ya toda una rockstar de la política juvenil. Mi queridísima concejala Ana Villagrán, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, muchas gracias por invitarme aquí a tu querido equipo y pues a ti sobre todo felicidades por arrancar este espacio. Muchas gracias. A los jóvenes que emprenden. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Soy Ana Villagrán, saludo a todas y todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Pues mira, yo soy una mujer mexicana, tengo 31 años, soy originaria de aquí de la Ciudad de México. Durante pues muchísimos años de mi vida crecí en Tlatelolco, que es una zona histórica y al mismo tiempo muy compleja del norte de la alcaldía Cuauhtémoc, del norte de la Ciudad de México. Pues yo crecí en un matrimonio donde mis papás, todos, pues sobre todo los miércoles veían justamente tercer grado. Entonces, pues yo crecí con un ejemplo de debate, de pasión. Mi papá era perredista en aquel entonces, mi mamá era simpatizante de Cloutier, ella nunca se había afiliado al PAN. Entonces, pues así nací y así crecí, o sea, como en un ambiente pues de mucha disciplina, de mucha educación, pero también como con una visión del compromiso que tienen que tener las familias mexicanas para involucrarse, por lo menos para estar informadas, ¿no? Entonces, yo llego al Partido Acción Nacional porque yo no sabía qué estudiar, si ciencias de la comunicación o ciencia política. Okay. Cuando veo el plan de estudios de ciencia política, genuinamente se me hizo muy aburrido. Yo dije, no quiero pasar 4 años de mi vida leyendo. Y entonces veo que hay comunicación política. Yo vengo, la familia de mi mamá es familia de periodistas, entonces pues yo traía como todo ese feeling de las reuniones familiares, que hablas con el tío que admiras y yo quiero ser como él y todo. Y entonces cuando digo hay comunicación política, yo dije, yo quiero estar aquí, ¿no? Entonces me encantó el tema de estudiar comunicación porque no solo te dedicas a la política o tu pasión, sino que estudias arte, estudias medio ambiente, estudias diseño, estudias organizacional, estudias muchas cosas. La comunicación es una ciencia muy amplia. Entonces, pues cuando yo me doy cuenta que pues me estoy como un poco desviando de lo que me mueve, que es la política, pues me puse a buscar pues los documentos básicos de los partidos políticos. Mi mamá me crió también como con una visión muy medioambientalista, soy protectora de animales, para mí es una visión, o sea, una misión de vida, pues, o sea, no solo es una causa política, sino... Entonces, pues revisé primero los estatutos del Partido Verde, ¿no? Y la verdad es que me encantaron, pero nunca encontré esa cercanía, o sea, no tenían dirección, no sabía dónde dirigirme, entonces dije, pues por ahí no va. Después, esto no me gusta decirlo tanto, pero pues fue como pasó y ya lo he dicho en otros espacios, ¿no? Mi primer acercamiento, por ejemplo, fue con el Partido Socialdemócrata porque me gustó mucho como esta dinámica. Ellos traían, en aquel entonces era el partido de Patricia Mercado, que lo que se ha ido evolucionando, pues lo que ahorita es Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero en aquel entonces traían más como una visión un poco más propia como ciudadana, como más de luchar por las instituciones porque Pati Mercado estaba arrancando el partido y a mí me movió mucho justamente que la dirigente era una mujer, pero ya cuando la neta pues empezaron con posturas pues más liberalonas como de la marihuana y del aborto, pues yo no hice clic. Entonces fui como a 2 reuniones y me gustó el ambiente, cómo te recibían y todo, pero ya cuando estaban con eso yo dije, no me siento cómoda aquí, ¿no?
Y después, pues, mi mamá ya me había hablado de Cloutier y todo, luego vi. No, no te puedo. Qué lata con esto, Intentaré. No, no se puede. Y después, bueno, mi mamá ya me había hablado justamente de, pues, de Acción Nacional, pero te digo, ya no militaba, y cuando vi los documentos me enamoré. Me encantó su visión de desarrollo individual. O sea, esa postura de que al final de cuentas como que no todo es culpa de papá gobierno y no todo te lo tiene que dar el gobierno, sino que tú tienes que trabajar en tus propias capacidades y tu propio voluntariado y esa visión humanista para desarrollarte a ti mismo y entonces ser útil a la sociedad y como tal ser un instrumento político Claro. ciudadano. Todo eso, esas ideas de verdad me fascinaron. Y pues busqué la dirección y dije, está en la Roma, no está lejos, y llegué a este edificio. Y la verdad es que pues apenas llegué, la recepcionista me trató increíble y me dijo, estás muy jovencita, ¿por qué llegas? Y yo, pues porque me quiero afiliar. ¿Qué edad tenías? 18. O sea, Okay. Lo primero que hice con mi INE, de hecho, fue venir acá. Ajá, Okay, o sea, no fui a un antro, no busqué sacar una tarjeta de crédito, no, yo del dije, partido. tengo que afiliar, a donde, porque te digo, para mí era muy importante ya formar parte de pues, influir, ¿no? O sea, aprender, no sé, colaborar. Y como te digo, yo estaba en Ciencias de la Comunicación, dije, pues me tengo que meter. Y como aquí me trataron increíble, ese mismo día me subieron con el secretario juvenil, que en aquel entonces era Helios Ruiz, y Helios me trató increíble. Me recibió y me dijo, me dice la recepcionista, oye, ¿ya conoces Acción Juvenil? Y yo, no, pues, ¿qué es eso? Porque la página no es lo primero que sale. Claro. ¿No? O sea, entonces, no, ¿qué es eso? Y Helios me trató increíble, y yo a los 2 días ya estaba participando en una manifestación contra Marcelo Ebrard con la aquella entonces presidenta Mariana Gómez del Campo. Entonces para mí fue como una experiencia inicial súper apasionante, increíble, porque te digo, estar en el centro manifestándote contra los atropellos del gobierno, pues en aquel entonces del PRD, y ver a la presidenta colgada de una... Que cuando platico esto con Mariana me dice, Ana, esa foto me persiguió durante años, porque pues estaba colgada de la reja del Palacio de Gobierno, colgando una lona. Entonces fue la foto que salieron en todos los medios, ¿no? De la presidenta colgada. Entonces, pero eso fue impactante. Yo dije, eso es lo que quiero hacer. Yo quiero formar parte de esa clase de manifestaciones y de levantar la voz diciéndole, oye, gobierno, lo estás haciendo mal. Entonces ya de ahí, pues para el Real, pues me fui involucrando. Yo no sabía que existían los comités de las delegaciones, pues de las alcaldías. Ajá, los municipales. Ajá. Entonces yo aquí venía y me enamoré del tema de capacitación. Para mí dije, bueno, o sea, ¿qué lugar te ofrece tanta capacitación en tantas herramientas? Te forman de tal manera gratis, ¿no? Y con la simple aspiración de que te vuelvas un ciudadano mejor, ¿no? O sea, sin pedirte nada a cambio, nada. Entonces, pues me fui involucrando. Yo venía aquí casi 2 veces a la semana a cursos. Curso. Y la verdad, pues me enamoré mucho, por ejemplo, del estilo de Toño Patiño. Ahí nos hicimos súper amigos. Y después una niña que pues ya no está en el partido, que se llamaba Carolina, me dice, oye, ¿y por qué no vas a Cuauhtémoc? Y le dije, pues esto no es Cuauhtémoc. Me dice, no, hay comités delegacionales y lo que sea. Y dije, va. Me dijo, ven, acompáñame el sábado. Y le dije, fregón, pues voy. Y llegué justamente cuando el aquel entonces secretario juvenil, César Ramírez, que después fue presidente del partido y hoy es consejero regional, acababa de ganar su elección. O sea, yo llegué al comité el día que fue la elección juvenil y llegué cuando ya se había acabado, y César me recibió increíble porque habíamos estudiado en la misma secundaria, vivíamos en Tlatelolco, entonces igual nos hicimos amiguísimos. Entonces, pues gracias a Dios todo se me fue dando, así que pues yo llegaba y parecía que ya me estaban esperando. Y entonces pues me volví la mano derecha de César porque él arrancaba como secretario juvenil. Y de ahí, a crecer. Y ya, pues después yo me lancé como secretaria juvenil de Cuauhtémoc. Perdí por 2 votos. Fue una de las experiencias, sí, tú como secretario juvenil, tu equipo como miembros del juvenil, o todos los que escuchen esto, vean esto, sepan que es el juvenil, saben lo desgarrador que es enfrentar una elección y perderla, ¿no? Entonces para mí fue como un aprendizaje brutal, porque mientras yo estaba en mi campaña, Andrés Ataide, el actual presidente del PAN de la Ciudad de México, también estaba en su campaña para ser secretario de la ciudad. De la ciudad, exacto. Entonces Andrés me buscó y resulta que pues Andrés era el candidato contrario al que era el de César. Entonces, en aquel entonces, mis queridos jovencitos, el juvenil pues estaba muy polarizado, porque pues era de un líder y el otro, ¿no? Entonces las contiendas juveniles eran las contiendas juveniles, era algo donde tú sentías que se te iba la vida, ¿no? Entonces, pues, Andrés estaba contendiendo con Saúl, que ahora Saúl es un gran amigo mío, pero en aquel entonces era así como,
me dijo pues en aquel entonces mi querido César que pues no lo voy a quemar para que no piensen mal de él, pero fue como o apoyas a Saúl o no te apoyo yo. Entonces, pues entonces ya empiezas a conocer la política real. Claro. Son cosas que pues nadie Pasan. te prepara, claro. Y algo que es muy importante que los ciudadanos y las ciudadanas de afuera entiendan es que al final en el PAN te forman con esa visión de ser un político profesional. O sea, a nosotros muchos dicen, pues son los del juvenil, son a los que utilizan solo para campaña. Volanteos. Y no es cierto. Las personas que estamos en el juvenil y que le entregamos nuestro tiempo libre, que dejas de ir a fiestas, que dejas de ir a reuniones familiares, que cortas con el novio, 1,000 millones de cosas Claro. con la novia, lo haces porque tienes esa aspiración de ser un político útil para el país. O sea, encuentras en el juvenil una escuela de formación, no solo ciudadana, sino como una visión de yo quiero estar ahí. Sí, y que te enseñan, ahora sí que lo bueno, lo malo y lo feo de la política real, ¿no? Sí, exacto, y es algo que no vas a encontrar en ningún manual, solo Claro. viviéndolo, participando y apasionándote. Oye, Ana, mencionaste algo bien puntual, que de cuando te acercaste al Partido Socialdemócrata, que fue porque estaba Patricia Mercado de presidenta, ¿no? Que era el tema de la mujer, que en esa época, aún más que hoy en día, era bien complicado encontrar una mujer en la política en puestos altos, digamos. De pronto llegas a Acción Nacional y te das cuenta que una Mariana Gómez del Campo está también en la presidencia, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti el papel de la mujer dentro de la política? Ya nos contaste más o menos de cómo te acercaste a este medio, que contendiste por una secretaria juvenil, hoy por hoy eres concejal, pero ¿cómo fue el proceso siendo mujer en un medio dominado por el hombre y tan agresivo, tan brusco? Y ¿cómo es esta experiencia desde el lado de las mujeres? De entrada te agradezco mucho tu pregunta. Y te agradezco como justamente esta visión que entiendas como, sí, las condiciones distintas que existen, preexistentes de participación, ¿no? Muchas veces cuando tú hablas con la gente aquí adentro, sobre todo hombres, te van a decir, no es cierto. O sea, te dicen, no es cierto. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, en la ley viene escrito que todos somos iguales. Pero ya en términos de la participación sí es algo muy distinto, sobre todo porque te digo, la presión es diferente y tú como mujer al final te tienes que adecuar a un ambiente que sí está escrito, las reglas, o sea, las reglas no escritas, sí están hechas para hombres, claro, ¿no? Entonces, como tú bien señalas, el tema de ver a otras mujeres participando sí te incentiva a decir, si ella lo logró, yo también, pero el tema es que no sabes cómo lo logró, ¿no? El tema justamente de tener que aguantar la presión. Siempre va a ser, o sea, una mujer empoderada debido al machismo cultural, no es algo del PAN, es algo de México. El machismo cultural, una mujer que siente como esa libertad de participación, de saberse poseedora de su propia libertad, de su propia inteligencia, de su propia capacidad de liderazgo, es una mujer que rompe esquemas. Y te digo, no son esquemas como estrictamente establecidos, pero sí es como, wow, ¿qué está haciendo? Como, ¿de dónde saca ese valor para hacer lo que hace, decir lo que dice, ¿no? Entonces, genuinamente creo que en la política, en el PAN y pues yo creo que en todos los institutos políticos aún necesitamos esta clase de sororidad masculina en términos de aliados, o sea, de aliados masculinos, de hombres que entiendan que las condiciones no son para nosotros lo mismo, y lo digo en este sentido, porque muchos hombres se sienten intimidados cuando una mujer, claro, te digo, se siente en la plena libertad, e intimidados, no sé por qué, no sé si tienen que ver con sus esquemas familiares, que quizá no tuvieron una formación materna fuerte, o con esos esquemas donde vieron que el papá dominaba a la mamá y que la mamá lo aceptaba como algo ya hecho por la mano de Dios o por la naturaleza misma, ¿no? Sí. Entonces yo al contrario, yo creo que Diosito es un hombre muy feminista que dice, pues con mis mujeres no se meten, cabrón. Claro. Así, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a mí me movió en tus primeras experiencias, cuando tú vas entendiendo como, es que no le gusta que yo hable, es que no le gusta que yo proponga, es que cuando fui secretaria juvenil fue como una de las experiencias más, digamos, como desagradables, porque no sabes cómo manejarlo, ¿no? O sea, claro, nadie te enseña a entender, por ejemplo, el acoso interno, ¿no? Cuando tú eres candidata juvenil y vas y le pides el voto a un vato, y cuando le pones tanta atención a esa persona es porque quieres que vote por ti, porque quieres que se involucre en tu proyecto, claro, porque quieres que crea en ti, no porque quieres acostarte con él, no porque claro, quieres que sea tu novio, no porque le estás dando unas insinuaciones, y es muy difícil, que muchos hombres todavía no lo entienden, ¿no? Entonces creo que el mensaje interno para las mujeres, y no solo para las mujeres, como tal para la militancia, tendría que ser como que esa individualidad y ese respeto que
profesamos por la dignidad de la persona humana, tendría que vivirse primero aquí adentro, porque te digo, no creo que sea algo como común, pero es algo que pasa. Sí. Y es algo que muchas de las mujeres aquí adentro no saben procesar, porque de entrada no tenemos aún como esas instancias partidistas como para decir, oye, soy candidata y me acaban de acosar aquí adentro, o este vato me está pidiendo que favores que quizás Claro. no son políticamente adecuados ni socialmente legales de entrada, ¿no? Entonces es como esa clase de, o sea, muchas mujeres se rinden por eso, ¿no? Sí, y te claro. digo, no es propio del panista, es propio del mexicano. Sí, de nuestra cultura. Ajá, y más cuando son ya, y esto también pasa con hombres y con mujeres, o sea, no es exclusivo, pero es más común contra las mujeres, ¿no? Que ya también una persona que a veces tiene un cargo, como lo ves en un despacho X, en cualquier oficina de gobierno, es como, sí, pero a cambio... Y viene la insinuación. Entonces muchas mujeres no saben cómo manejar eso. Eso como desde el términos de agresiones, como digamos, pues como sexuales, ¿no? Pero todo lo demás, la verdad es que yo creo que Acción Nacional sí te brinda por igual, por hombre y por mujer, las capacidades de desarrollarte. O sea, pero también tengo que decirlo, fue gracias a los grandes liderazgos que a mí me han cobijado. O sea, desde Andrés Ataide hasta pues, ir creciendo, o sea, que sin importar si eres hombre o mujer, lo quieres hacer, hazlo. Y hazlo profesionalmente, y aviéntate, y no tengas miedo. Esa seguridad también les falta mucho a las mujeres, porque Claro. no es una seguridad con la que crezcan en la sociedad, ¿no? De decirle, tú eres capaz de llegar al cargo que tú quieras. O sea, no necesitas que vengan a dártelo, porque también eso es algo. Hemos visto ya en muchos procesos conforme han ido avanzando pues los años dentro de nuestro partido, que muchas mujeres dicen es que siempre son los hombres, o siempre son los grupos, o siempre son los líderes, y entonces necesitamos como sacarnos de esas ideas, porque puede que sí, puede que tengan un poquito de razón, ¿no? Son estructuras de poder establecidas. Pero si ellas mismas no se aventuran a formar su propia participación y su propio liderazgo, nadie lo va a hacer. Como hombre o como mujer, nadie te va a dar lo que tú puedas construir por ti mismo. Claro, ¿no? Y que pues mucho se dice, ¿no? Justo de estas estructuras de poder, pero al final del día, pues no todo en la política es malo. Y habrá muchos casos como tú que de pronto encuentran en alguien que ya tiene más recorrido político, pues alguien que los apadrine, entre comillas, y que justo te brinde este acercamiento, esta confianza, como para quitarte esos miedos con los que de pronto uno llega, ¿no? Para ti, ¿cuáles han sido estos retos o cuáles han sido los mayores retos que has tenido que enfrentar desde la posición de la mujer en la política? Te lo pregunto porque también lo mencionaba, ¿no? Que, a ver, es complejo esto de quiero pedir el voto y ya creen que estoy pidiendo otras cosas, ¿no? Y también es una realidad que de nuestra cultura política, ¿no? También se cree mucho que de pronto cuando vemos a una mujer en el poder, se cree que llegó ahí a través de favores de cierta índole, que no es tanto por su capacidad. Es decir, no solamente tienen que luchar en el día a día con este tipo de agresiones de que te pido el voto y quieres otra cosa, sino que aparte, aun cuando ya llegaste, parece que tienes que seguir demostrando o reivindicando el por qué llegaste, ¿no? Sí, eso es algo que escuchas mucho justamente en las pláticas de nuestra gran senadora Kenia López Rabadán. Ella siempre nos puntualiza en el tema de que es que a una mujer se le exige más. Y claro que sí. Sí. Tú lo ves en los medios de comunicación, yo lo puse en Twitter y se me fueron algunos seguidores encima. Yo defendía a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando la estaban criticando porque se veía vieja o se veía desarreglada o que porque cambió mucho su imagen de ser de la Suprema Corte de Justicia. Ahorita, ajá, y entonces decían que era que porque estaba homologando. Yo no sé si tienen alguna técnica política que no se me hace descabellado. Son personas brillantes en el manejo de la comunicación. Sí. Manipulan la imagen, manipulan el contexto, manipulan todo lo que pueden manipular, manipularían las... Y lo hacen muy bien. Café si pudieran, o sea, todo, ¿no? Exacto. Yo no sé si existe algo detrás, pero el tema de que como sociedad nos sintamos con el derecho de juzgar a una mujer poderosa o no, o sea, de que no estés juzgando su mensaje, no estés juzgando sus acciones, no estés juzgando su comportamiento, sino cómo se ve, eso me corroe. Y yo les dije, es que eso es machismo, lo vean de donde lo vean, hay mujeres que también pueden ser machistas, tú estás cayendo en un acto de machismo. Entonces, si algo le podemos agradecer a las feministas, que estemos de acuerdo o no, que yo no estoy de acuerdo, en que destruyan la ciudad, pero que han generado este ambiente como de que por primera vez en mucho tiempo en la historia no tenemos miedo de decir lo que es. Creo que tenemos que agradecer eso, que el machismo ahora es una palabra que se pronuncia en los discursos de las conversaciones comunes por lo menos una vez a la semana, ¿no? Entonces,
esa clase de cosas, por supuesto que te digo, me remito a lo que dice Kenia, a las mujeres sí se nos exige más, porque se nos exige que seas la mujer que está guapa, se nos exige la mujer que está muy bien formada del cuerpo, se te exige que además seas la superpoderosa operadora, capacitadora, o sea, son muchos requisitos que a un vato probablemente le digan, eres mi cuate, me ayudas a hacer negocios, dale. Venga. Y con una mujer no. Entonces son cosas que te digo que son estructurales del psique del mexicano y de la mexicana que tenemos que cambiar. Y esto cómo se cambia, enfrentándolo como lo están haciendo las feministas desde el 8 de marzo para acá. A mí me parece que sí estamos viviendo un México distinto. Sí. Y si los hombres no, por lo menos las mujeres involucradas en la vida pública lo estamos haciendo. Y estar impulsando más estos temas. Y que cuando veamos casos dentro de nuestro partido, cuidando por supuesto mucho a nuestra institución y respetando pues sí nuestros liderazgos y toda la estructura en la que participamos, pues sí señalar en los espacios en los que sean pertinentes como creo que por ahí nos estamos equivocando, y lo digo en este sentido. Hace poco, apenas hace unos meses, vimos una gran revolución adentro de los partidos políticos cuando salió el tema de las candidaturas ciudadanas. Y entonces, si estamos pidiendo un 50-50 en el gobierno y en las estructuras públicas, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿por qué Chihuahuas no lo vamos a pedir dentro de nuestros partidos políticos? En este momento no hay una sola presidenta de ningún partido político, ni siquiera los nuevos partidos políticos tienen presidentas, ¿no? Eso. Y de entrada, apenas dijimos 50-50 para candidaturas, ni siquiera estamos hablando de la conformación porque dicen que es violatorio, bla, 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 no nos importa. Lo del 50-50, eso se tiene que modificar, ¿no? Pero bueno, entonces, en candidaturas, ¿y cuál fue su respuesta? No. No, 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 no. Y vimos, ahí sí lo voy a decir, todos los partidos políticos en algún momento dijeron que no era posible que hubiera 50-50, aunque el INE lo estaba haciendo, y entonces no atacaron al INE todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados por decir que estaba legislando de lugar de estar cuidando elecciones. Entonces es como, a ver, si no haces tu chamba, no esperes que la autoridad electoral no lo haga. Para mí fue un gran avance, y el tema es que el posicionamiento del INE orilló a que los partidos ahora lo estén haciendo. Claro. Te digo, no sé si vamos a acabar con 50-50 de gobernadoras, pero esa clase de cosas, importante. No, y creo que aquí lo importante es justo esta parte donde de pronto el hombre se ve amenazado, como si fuera un reto por parte de las mujeres que, a ver, la realidad es otra, ¿no? Y también yo siempre he creído, a ver, hoy por hoy el 50-50 es algo muy necesario, pero ojalá no fuera necesario. O sea, el tema es por qué tuvimos que llegar a que un órgano como el INE o demás tuvieran que bueno, no el INE legislar, pero se tuviera que legislar un tema que debería de ser por simple sentido común, ¿no? Naturaleza, claro. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención este lado de los hombres que de pronto, pues sí, sienten amenazada su masculinidad, lo pongámoslo así. Las masculinidades, por favor. Claro. ¿Cómo llega Ana Villagrán a ser concejal joven de la alcaldía de Cuauhtémoc? Pues es una historia que te digo, que deviene de mi propia participación juvenil. Aquí aprovecho para felicitar a Alex por el gran trabajo que está haciendo como secretario juvenil, a tu equipo, y pues esta visión que tienen justamente de que Benito Juárez siga siendo la joya panista, que espero nunca se termine. Un saludo a nuestro alcalde Santiago Tahuada, lo estás haciendo increíble. El tema es que, pues, una vez que yo me integro dentro del juvenil pues, al equipo de Andrés Ataide, en aquel entonces secretario de aquí, pues yo empecé a crecer y participar y estar generando proyectos. Yo, como tú, en el juvenil también proponía, e íbamos avanzando. Entonces, pues, de alguna manera, pues yo formé mi propio nombre, mi propia presencia en Cuauhtémoc. Y pues cuando surge el tema de la conformación, fui candidata constituyente, también Andrés y el partido tuve la oportunidad, me invitaron, no fui de las 10 primeras, que solo tuvimos 10 constituyentes en la ciudad, el PAN de la Ciudad de México, pero sí hice campaña. Fue la primera vez que hice campaña en la calle, fue la primera vez que me rompieron un volante con mi hermosa cara en la calle, así que me insultaron, que cuando a mí me encanta repartir propaganda entre los coches, la verdad es muy la adrenalina. Sí. Y además entonces la gente veía el papelito y decía, ¿eres tú? Y entonces ya sonreía y decía, sí, soy yo, y me felicitaban y me decían, qué fregón que una joven esté participando, una mujer joven esté participando, o sea, entonces esa clase de experiencias, tú sabes que no vas allí, pero te nutre, ¿no? Y entonces fue la primera vez que el partido me dio lonas, ten tus 25 lonas para colgarlas donde puedas, y entonces ahí me tienes justo como la expresidenta Mariana Gómez del Campo, colgando en la lona de la tía, y colgando en tu edificio, y colgando con el pollero, o sea, con la gente que te ha visto crecer. Esos son los ciudadanos a los que hay que convencer, ¿no?
Entonces, pues así creciendo después de eso, te digo, se da lo del proceso del constituyente, pues mi líder, Andrés Ataide, en aquel entonces tiene a bien a decirme, oye Ana, puede que exista esta posibilidad, no te me emociones porque ya sé que tú eres muy chapa adelante, tranquila, vamos a explorar el tema. Y yo le dije, yo más puesta que un calcetín, el calcetín de Dobby. No, entonces yo dije, yo ya me voy. Y pues entonces empezó, no sabíamos cuál iba a ser, empezó la distribución. Yo viví con la anterior legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, bueno, aquel entonces Cámara de Diputados, todavía no, Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, el debate de la conformación de la ley de alcaldías. Yo vi cómo en el último momento los 5 diputados del PRD cambiaron el sentido del voto para el tema del sueldo de los concejales y las discusiones en las comisiones. Alex, tema. No te voy a mentir que un día yo acabé chillando. Yo acabé llorando en la Asamblea Legislativa, no sé, un jueves a las 2 de la mañana, porque yo dije, ya valí, no voy a ser concejal. No voy a entrar. No voy a llegar. Ajá. ¿Por qué? Porque acabo de ver cómo estos hijos de la hicieron su la, o sea, porque además es súper apasionante el ambiente exterior allá. Pero ya estoy observando cómo por culpa de esos 5 vatos que se sientan en la fila de allá, tu destino político o tu carrera política está así. Claro. Entonces yo dije, pues ya valí, pues voy a seguir chameando con todo el corazón pues para mi partido político, pero quizá ya no tenga esa oportunidad. Sí. Y de repente pues se van dando que pues de repente López Obrador, pues nuestras encuestas nos mintieron, ¿no? Y no íbamos a ganar. Entonces de repente gana Andrés Manuel López y yo dije, no, pues peor aún, ya valió esto. O sea, Andrés fue el que siempre me dijo, no pierdas la esperanza, estás exagerando, tranquilízate, esto no se acaba hasta que se acaba. Yo estaba desesperanzada. Yo me entero que llego a la lista de concejal, Andrés tiene a bien, o sea, te digo, yo no sería concejal sin Andrés, o sea, porque te digo, él estuvo ahí presente y él me dijo, Ana, sí vamos a llegar, y yo le dije, Andrés, ya, yo ya lo di. Como, sí, yo ya, o sea, yo me dediqué a hacer campaña por Ricardo Anaya, a hacer campaña por mi candidato del Frente por México, que era en aquel entonces, pues lo sacó el PRD. Yo estaba dividida, ¿no? Trabajando con nuestro líder, aquí también un enorme saludo a Jorge Romero, o sea, con la campaña de Ricardo Anaya y además apoyando a mi candidato a alcalde. Entonces yo dije, pues ya. Y entonces yo estoy un día llorando en mi cama porque habíamos perdido con Ricardo Anaya y me hablan y me dicen, oye, sí quedaste como concejal. Y les dije, no es creo. Cierto. Ajá, y me dicen, sí, mañana tomas protesta en el Instituto Electoral. Entonces para mí fue como, o sea, yo sentí que el mundo se había acabado cuando perdimos con Ricardo Anaya y de repente, ¡pum! Se abre la puerta. Ajá. Y se abre la puerta gracias a que pues el PAN en Cuauhtémoc queda como segunda fuerza, gracias a toda esta fuerza, o sea, que se desfondó el PRD y que pues la verdad creo que, o sea, con Ricardo sí tuvimos un repunte, o sea, quedamos muy mal históricamente, pero sí crecimos en algunas zonas. Cuauhtémoc, esta demarcación fue una de esos casos pues, excepcionales y fue que logramos meter a 2 concejales. Entonces al final Andrés, como siempre, acabó teniendo la razón y gracias pues al impulso que le dimos a Ricardo Anaya aquí en la ciudad, pues con nuestro patrón Jorge Romero, fue que salimos adelante, ¿no? Entonces fue así como después de este trágico episodio emocional, terminé como concejal. Que pasa mucho en la política esta parte de que de pronto, lo platicábamos ya en otro episodio con Carly, que de pronto hay mucha gente que cree que es bien fácil venir a la política y hacerse rico y tener puestos y más, ¿no? Pero justo es esta parte de que uno a veces no sabe su destino hasta 10 horas antes de que pase, ¿no? O sea, el cambio de sí, no, si vas a entrar, no vas a entrar, ve trayendo tus papeles, no, ya no, o sea, ese ritmo es muy acelerado en la política, no es sencillo de sobrellevar, ¿no? No, como yo te señalaba hace rato, la política no es como una actividad que puede ser como ocasional o que puede ser improvisada. Por lo menos las y los políticos que nos formamos en Acción Nacional sí traemos pues esta visión de que sea muy profesional. Claro. Y ser profesional requiere justamente, como lo señalas, Alex, que sea muy entregada. Que sepas que la política, sí, claro que tiene sus cosas buenas, sí, claro que está fregón salir en televisión, sí, claro que está fregón estar en la tribuna y estar señalando y estar defendiendo, pero no sabes detrás de eso cuánto hubo. Hay. Claro. Entonces es eso. ¿Y qué hace una concejal? Porque de pronto es una figura que fue muy nueva para la Ciudad de México, que vino con toda esta reforma. Sí. Y que de pronto hay mucha gente que no sabe realmente a qué se dedica un concejal o por qué viene en una planilla con el candidato a alcalde. ¿Cuál es su labor principal? Pues
mira, así como respondí hace poco en un trabajo final, depende de qué concejal eres, ¿no? De acuerdo a lo que está establecido en la Ley Orgánica de Alcaldías, que fue este nuevo producto que se creó con la conversión de las delegaciones a alcaldías, las alcaldías adquieren ya otro valor administrativo en términos de la autoadministración de sus propios recursos públicos. Entonces, como ahora las demarcaciones iban a ser capaces de decidir mucho del dinero que se les otorga desde el gobierno de la Ciudad de México, se pensó en la utilidad de un órgano colegiado que estuviera supervisando la administración de ese dinero, las acciones del alcalde y de la alcaldía como tal, y pues de las decisiones de los gobernantes, ¿no? Entonces, como pasar de este sentido de opacidad muy clásico de la izquierda, con origen, pues ya sabes, tricolor, aquí en la Ciudad de México, como a tener ya como esta homogeneizar el poder, darle entrada a otras fuerzas políticas, hablar de las minorías, de fortalecer la democracia. El espíritu de la Ley Orgánica de Alcaldías es eso, y también de nuestra Constitución de la Ciudad de México es esa intención, ¿no? Se emula un poco la figura que existen ya en los estados, que es el tema de los regidores. De los síndicos, donde los regidores, cuando tú se lo preguntas a cualquier persona, te dicen, son como mini diputados de tu delegación. Pues entonces esa delegación, ahora demarcación, la alcaldía, se divide en circunscripciones, y entonces un regidor en un estado sería como el mini diputado de esa circunscripción. Aquí, se pensó que había varias versiones, te digo, de la formación del consejo. Algunos decían que justamente fueran elecciones por circunscripción, que no llegaran en planillas. Al final, pues los que tomaron las decisiones, pues decidieron que era mejor que un alcalde llegara con una planilla de 6 concejales y concejalas, y después hubiera 4 lugares de representación proporcional. Es decir, esto se supone que se iba a modificar, pero pues por COVID ya no pasó, pero cada demarcación tiene 10 concejales, ¿no? Entonces ahora las y los ciudadanos de la Ciudad de México tienen que saber que ahora tienen un representante que tiene voz y voto en la mesa con el alcalde, y que pues si hace bien su chamba tendría que estar llevando temas locales, claro, ¿no? Porque al final esto lo dices y lo escuchas cada 3 años con los candidatos a alcalde, ¿no? Que los problemas de los que más se queja la gente son los problemas más comunes, los más básicos, que no hay luz, que la poda, que el chingado bache, que no hay botes de basura para los popos de los perritos, que no hay botes de basura para nada. Ajá. El tema de las extorsiones a los negocios, el tema de inseguridad, o sea, muchos temas que al final muchos sí tienen solución en la demarcación, ¿no? Entonces, para intentar ser concreta, que yo viste que no se me da, me encanta platicar, un concejal tiene la función y tiene la obligación de supervisar lo que tu alcalde hace y de representar los problemas como primigenios de una circunscripción que es de la colonia que representa, ¿no? Te digo, son 6 concejales que llegan con el alcalde que gana, y entonces representan a una circunscripción como tal, y los otros 4 que somos de representación proporcional, los famosos pluris, que a mucha gente no le gustan, pero sirven para esto. Sí, un equilibrio. Ajá. Pues aspiramos a tener un equilibrio. Ya después, ya con pues casi ya aspirando a cumplir pues ya los 3 años de mandato en esta nueva figura, lo que yo te puedo decir es que la verdad es una figura, o sea, lo voy a decir como es, no me gusta, pero así es, no sirven en este momento, o sea, no sirve en términos de una representación real, de una influencia, como ejecutiva palpable, útil, ajá, las y los concejales como está escrita ahorita la ley. ¿Por qué? Porque es muy difícil que tú en una votación, los concejales por ley solamente sesionamos una vez al mes, que es algo de lo que yo critico mucho, o sea, tendríamos la verdad que reunirnos una vez a la semana, sí, claro. Le guste o no al alcalde, se supone que es nuestro trabajo, para eso nos pagan, pero por lo menos acá en mi experiencia en Cuauhtémoc, que es que las y los concejales de Morena son, lo diría, pero por respeto a nuestra audiencia, no lo voy a decir, son súper flojos, son súper ineficientes, no atienden como esta intención de estar supervisando, porque pues lo que menos quieren ellos es supervisar, a ¿no? su patrón. Sí, y la ley viene escrita en plural, Alex. Entonces, si tú como concejal de oposición quieres, oye, director de administración, pásame tal información, oye, director de jurídico, quiero revisar el estatus de tales establecimientos porque me están reportando que los clausuraron y quiero saber cuáles son los motivos, no te dan información porque te lo tiene que autorizar el pleno, ¿no? Entonces, si el pleno, la mayoría de los concejales, que ellos siempre van a tener mayoría, claro, porque es el alcalde más 6, ajá, que llegan, son 7. Entonces son 7 contra 4. Si es que logras que los de oposición estén juntos, pues nunca van a pasar los temas. Entonces, claro, pues vivimos en un congelamiento administrativo que es peor que el Congreso de la Ciudad de México, porque comisión, o si no de plano, o no sesionan, como estamos viendo en este momento,
Pues lo tengo que decir, pues en Miguel Hidalgo y en algunas otras demarcaciones donde hemos visto que no se le da al consejo un lugar prioritario. En la mesa. Ya. En este momento por lo menos hay 2 alcaldes que yo sí puedo decir que sí les han dado a los concejales su papel, y es Santiago Taboada, Benito Juárez, y en Cuauhtémoc el alcalde Néstor Núñez. Puede que yo me agarre el chongo con él a cada rato, pero sí tengo que reconocer que sí le ha dado un papel preponderante, por lo menos en imagen, por lo menos en voz, como dejarnos en la sala de espera, pero por lo menos nos recibe en la sala de espera en Cuauhtémoc. Qué complejo, ¿no? El reconocer que de pronto hay figuras que todavía son muy perfectibles en la política, que realmente pueden ser de mucha utilidad, pero que sí falta ese granito de disposición por parte de todos, ¿no? Para hacerlo cuajar. Antes de que te nos vayas, mi queridísima Ana, ¿qué le dices tú a todas esas mujeres jóvenes que de pronto les gusta el tema de la política, pero no saben si incursionar o no, que tienen este miedo de, híjole, es que sigue siendo un medio muy machista, es que no sé si puedo, es que cómo le hago, o sea, estoy yo solita contra el mundo? O sea, ¿qué le dirías tú a esas mujeres que quieren meterse en este mundo? Lo primero que les diría es que no se rindan. O sea, no se rindan, no se rindan, no se rindan. Es súper importante y es súper valioso. Sé que esto suena como a mensaje de superación, pero lo tienes que saber, que lo que más importa es lo que creas tú de ti misma, y que tengas bien claras tus convicciones, y que entiendas que no importa lo difícil que vaya a ser, porque va a ser muy difícil, pero que puedes llegarlo, ¿no? O sea, que el sueño de en algún momento tener dirigentes mujeres empezó como contigo, o sea, y empezó con mujeres como tú que creyeron en este sueño de realmente poder influir en el destino del país. Si tú como mujer misma no crees en tus propias capacidades y dejes que te apabulle todo este ambiente, pues sí, de opresión, lo voy a decir, de opresión pues institucional, cultural, que aún tenemos la violencia muy normalizada, esto no va a cambiar. Entonces, decirte que cuando tengas miedo, cuando te equivoques, cuando alguien te ataque, busques a otras. O sea, que no te quedes callada. O sea, que busques a otras mujeres que quizá ya pasaron por donde tú estás, que busques a otras mujeres que admiras y que estén en donde tú quieres estar, y que entiendas de entrada, 1, que los hombres no son tus enemigos, 2, que pueden llegar a ser tus contrincantes, pero que al final, aunque te ven como una amenaza, creo que la mayor amenaza que tienes eres tú misma. Cuando te digo, cuando no crees en tus propias convicciones, cuando te quedas callada y cuando permites que pasen sobre ti. Eso sí. Totalmente. Es decir, hay que cuidar mucho las instituciones, hay que respetar mucho los liderazgos, hay que hacer mucho equipo, hay que tener bien clara que nuestra visión y convicción tiene que ser por México, pero también tener bien claro cuál es tu papel en la historia. Y si tu papel en la historia es venir y quedarte callada y decirle que sí a todos, entonces no estás haciendo ninguna diferencia. Y esto no aplica solo para mujeres, lo digo en términos de que pues sí, contra las mujeres es más, pero esto aplica contra cualquier persona que quiera participar en la política. Pero entonces a todas las mujeres jóvenes que están por ahí escuchando y que de pronto les interesa este medio, a ver, aquí tienen una gran aliada de la cual pueden ahora sí que apoyarse, que realmente creo que les puede ilustrar mucho cómo es el caminar político para las mujeres y el caminar político en general. O sea, es una persona con mucha ya experiencia, como pueden ver, que estoy seguro que tendrá mucha más, que vendrán cosas mucho mejores, y que sin duda le vas a hacer muy bien a la política de este país y en particular del Partido Acción Nacional. Ya para despedirnos, te voy a decir 4 o 5 palabritas, conceptos, me dices lo primero que te venga a la mente, sin pensarle, ¿va? Va. Política. Acción humana. Mujeres. Posibilidad. Cuauhtémoc. Ay, desastre. Ana Villagrán. Sueños. Ciudad de México. Empecé en utopía. Y juventud. Juventud, posibilidad. Perfecto. Pues mi queridísima concejal, mil gracias por acompañarnos. Sí, Alex, les deseo muchísimo éxito. Inviten a muchas personas, disfrútenlo. Claro que sí. Que tengan muchos seguidores muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos, por darte un ratito para estar con nosotros. Van a aparecer sus redes sociales en la pantalla, también las nuestras. Síganos a ambos, sigan conectados, sigan escuchando este podcast. Muchas gracias y nos vemos en la que sigue.